Lo de Teotihuacán no fue solo un tiroteo en un sitio turístico, fue un caso que nos movió a muchos de nosotros, no porque sea algo completamente fuera de lo normal, sino porque refleja muy bien el tipo de violencia que se está normalizando en la sociedad actual. Porque cuando ocurre una tragedia así, antes de entender qué estamos viendo, mucha gente corre a apropiarse del caso para meterlo en su propio relato. Que si la culpa la tienen los de la izquierda, que fueron los de la derecha, que tiene problemas psicológicos, que si era comunista o que si era fascista. Y aunque cada una de esas lecturas puede tocar una parte del problema, ninguna por sí misma o sola lo puede explicar. No seamos tercos aferrados pensando que solo hay una respuesta correcta, porque aquí no estamos frente a un hecho que se explique únicamente por lo que pensaba un individuo, sino por el tipo de ecosistema social, mediático, digital e institucional que vuelve posible que una fantasía lenta termine convirtiéndose en un acto tan deplorable. Y eso es lo que hoy queremos abordar en este video. No preguntarnos solamente qué ideología tenía el agresor, sino qué tipo de mundo hace posible que alguien tome símbolos, resentimientos, referencias lentas y deseo de notoriedad y los convierta en una escena de destrucción en uno de los lugares más emblemáticos de México. Así que quédate para que juntos desentrañemos este tema y déjame en los comentarios qué opinas sobre esto antes de darte mi perspectiva profesional. Quizá hay algo que no estoy viendo y sería genial el poder tener más información. Ya de paso, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los análisis que estoy subiendo, y recuerden que hay contenido exclusivo para los miembros donde abordamos otras aristas de este tipo de problemas sociales. Así que si gustas apoyar a este canal para seguir trayéndote contenido de calidad, sería una buena forma de hacerlo. Pero antes, hola, para quien no me conoce, yo soy el Profeta Adamatis, y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia. Es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Contexto. Para empezar, hay que entender por qué este caso llamó tanto la atención de una forma tan particular, porque en un país donde a diario suceden cosas tan horribles, algo como esto no debería sorprendernos tanto. Y sin embargo, sí sacudió a muchísima gente. No se trató de un ataque en cualquier lugar, fue en Teotihuacán, un sitio con una carga simbólica enorme, no solo para México, sino para el turismo internacional y para la forma en que el país se representa hacia afuera. Teotihuacán no es únicamente un espacio histórico, es también un escenario profundamente reconocible, altamente fotografiable, cargado de valor cultural y visual. Y eso no solo lo vemos nosotros desde afuera, incluso en los audios que se filtraron se alcanza a notar que el propio agresor tenía claro el peso simbólico del lugar. Vosotros, si habéis venido desde la Europa, no vais a regresar. ¿Nos movéis? ¡Os sacrifico! Esto se construyó para sacrificar, no para que vengáis a propósito de mí. ¿Lo veis? Cumplo mi palabra. Eso hace que sea difícil pensar que fue algo improvisado, porque desde el puro lugar donde ocurrió, el caso ya adquiere una dimensión distinta. No fue solo violencia, también fue una escena. En México solemos entender la violencia casi siempre desde la misma perspectiva, desde una donde el crimen organizado, la disputa territorial, el narcotráfico, las ejecuciones, los levantones, las desapariciones o el control de plazas existen. Todo eso existe y sigue siendo algo que se le debe prestar atención y atender. Claro que sí, pero justamente por eso lo de Teotihuacán se sintió tan raro, porque no es algo que puede explicarse desde esa lógica. Aquí no entró como tal el narco, sino que hubo otro tipo de violencias más arbitrarias, más espectaculares, más escénicas y más cercanas a la lógica del ataque, que busca impacto social y mediático, además del daño inmediato. Y cuando un hecho rompe los marcos habituales con los que entendemos la violencia, también rompe nuestra capacidad para explicarlo rápido. Por eso el caso generó tanto desconcierto, porque no solo se trataba de lo que pasó, sino de la dificultad de nombrarlo. Había una sensación de que esto no encajaba del todo, ni como crimen organizado, ni como terrorismo clásico, ni como simple episodio aislado de una persona fuera de sí. Había algo más raro, más híbrido y por lo mismo más inquietante. Además, el lugar también hace
hace que esto no se pueda ver como algo meramente individual, porque no da lo mismo que haya pasado justamente ahí. Un sitio como Teotihuacán no solo concentra personas, también concentra muchísimos significados, y eso se notó incluso en la reacción de mucha gente, porque hubo quienes parecían más indignados por el daño a la pirámide que por las personas heridas o por el caso en sí. Se hablaba mucho de cómo al dispararle al agresor y fallar también estaban dañando ese monumento histórico, pero no fue solo eso. También hubo gente más preocupada por preguntar con qué celular habían grabado, porque según ellos los videos se veían horribles, o que se centraban en criticar a la supuesta mala puntería de la Guardia Nacional o el Ejército cuando intentaban abatir a Julio César N. Como si enfrentar una situación así fuera lo mismo que andar jugando Fortnite o Free Fire, y no lo es. Todo eso dice bastante sobre cómo cuando la violencia ocurre en un lugar así, no solo hiere cuerpos, también hiere símbolos y distrae la conversación, dejando una huella mucho más grande en la discusión pública. Porque una vez más, aquí no estamos frente a una agresión cualquiera, sino frente a una violencia que también operó a nivel de representación. Y justo por eso la gente quiso de inmediato explicar el por qué estaba pasando eso, pero muchas veces desde la inmediatez de querer ser el primero en subir video y hacerlo desde la poca información que se tiene. No, hombre, por eso aquí nos tardamos en subir videos, porque nos ponemos a leer. La disputa por el sentido del caso. Apenas ocurrió el ataque, empezó algo que ya es muy típico de nuestra época: la pelea por querer explicar rápido qué fue lo que pasó, incluso antes de entenderlo bien. Unos quisieron leerlo como prueba de que el problema era el discurso de la izquierda, y para sostener eso empezaron a señalar que el agresor habría actuado influido por el supuesto discurso de la presidenta o de Obrador, que traté de buscar algo así, pero al menos yo no encontré más que el tema del penacho y las disculpas que se estaban pidiendo. Si hay algo más sobre el odio a extranjeros promovido por el actual presidente, la actual presidenta, agradecería que me lo pasaran o me lo dejaran en los comentarios o mándamelo por Instagram, ¿no? Bueno, esta postura decía que ese clima de confrontación pudo haber alimentado la forma en que Julio César N., el agresor, veía a los enemigos, bueno, a los turistas. Del otro lado hubo quienes respondieron que más bien había indicios de afinidad con imaginarios fascistas o de ultraderecha, todo porque en sus redes sociales se mencionó que había referencias, imágenes o elementos que mostraban su agrado hacia estas ideas, que también no por seguir a cuentas de ultraderecha significa que ya es un hecho de que se van a cometer estos actos atroces. También apareció la lectura que lo empuja todo hacia el terreno de la salud mental, y esa postura no salió solo de la nada, sino también de lo que empezó a decir la propia fiscalía cuando habló de trastornos, desconexión de la realidad o un posible perfil psicótico. Pero esto no hay que tomarlo como un diagnóstico, porque la realidad es que no hubo una atención previa que nos mostrara que fue así. Todo eso fue a partir de la información que se recopiló posterior al suceso. Y por si fuera poco, también empezó a circular la idea del terrorismo nihilista. ¿Y qué es esto?, se preguntarán ustedes. Pues es básicamente una forma de violencia donde no necesariamente hay una causa política clara o un proyecto bien armado detrás, sino más bien puro odio, ganas de destruir y de dejar impacto. Es como cuando tu ex arma todo un escándalo, y no para resolver algo ni porque tenga una propuesta clara, sino solo para llamar la atención, causar caos y hacer que todos volteen a verlo o a verla. Por eso algunos analistas lo mencionaron en este caso, porque parecía menos una lucha por una causa y más una violencia orientada a destruir, impactar y volverse imposible de ignorar. El problema es que esa pelea por etiquetar esta situación no nos sirve de nada, y es que lo que están haciendo es intentar encontrar una sola explicación fácil y directa para algo que en realidad es mucho más complejo, y las cosas no funcionan así, porque incluso si llegáramos a saber con total precisión cuál era el discurso político del agresor, eso no bastaría para explicar una decisión así. A lo mucho nos diría qué tipo de símbolos, discursos o enemigos tenía a la mano para interpretar su malestar. Aquí hay que entender algo que ya les he dicho en muchos videos: correlación no es lo mismo que causalidad. Es decir,
Que dos cosas aparezcan juntas no significa automáticamente que una haya provocado la otra. Que esta persona consumiera cierto contenido de ultraderecha, siguiera ciertas cuentas o repitiera cierto discurso, no prueba por sí solo que eso haya sido la causa directa del ataque. A veces una cosa se relaciona con otra, sí, pero entre ambas hay muchos pasos intermedios, como lo es el aislamiento social, resentimiento acumulado, fascinación previa con la violencia, consumo repetido de contenido extremo, necesidad de notoriedad, fantasías de poder, falta de contención, acceso a espacios o recursos, oportunidad concreta para hacerlo, o hasta la forma en que internet te va empujando contenido cada vez más agresivo, si es que ya andas metido en todo eso. Y no, hombre, todavía hay más cosas que pueden estar metidos en todo esto. Aquí te estoy dando un listado de posibles cosas que están ahí. Y justo eso es lo que pasa aquí. Entre tener cierto discurso y cometer un ataque de este tipo hay una cadena muchísimo más compleja. Por eso, tanto la admiración por discursos fascistas como la falla del Estado para prevenir o contener algo así, o incluso los posibles problemas psicológicos de la persona, se entienden mejor como factores de influencia y no como la causa única del ataque. Y aquí es donde la discusión se vuelve más interesante, porque la pregunta no debería ser solo ¿era de izquierda o de derecha? ¿Era fascista, comunista o nihilista? ¿Era un loco o un extremista? Lo que mejor deberíamos preguntarnos es ¿por qué tenemos tantas ganas de reducir una tragedia compleja a una etiqueta ideológica o clínica? Tal vez porque hacerlo nos evita ver todo lo que hay detrás y que hace posible que una vida violenta termine convirtiéndose en algo real. Dicho de otra manera, el problema no es solo lo que pensaba este individuo, sino el tipo de mundo que puso a su disposición enemigos imaginarios, referentes previos, comunidades o contenidos que pudieran servirle de espejo y una lógica mediática donde la violencia se vuelve memorable casi de inmediato. Y si no vemos eso, entonces la discusión se transforma en una guerra de etiquetas donde cada quien sale confirmando lo que ya pensaba antes del caso. Sí, sesgo de confirmación. Por eso este punto es tan importante, porque sí, el discurso político importa, pero no como causa directa. Importa pero como parte de algo mucho más grande que se mezcla con un montón de cosas. Y una de las más importantes es el tipo de internet y de cultura que hoy ya te da ideas, modelos y hasta formas de convertir el coraje en show. Cuando la violencia se vuelve show en internet. Si quitamos por un momento la pelea de etiquetas, lo que empieza a aparecer es algo quizá todavía más inquietante. Una forma de violencia que no necesita una ideología perfectamente coherente para volverse letal. Aquí entra la lógica copycat, que en pocas palabras es cuando un acto violento termina sirviendo de modelo para otros. No en el sentido burdo de decir vio algo y lo repitió, jugó Grand Theft Auto y ya es un delincuente, sino en el sentido de cómo ciertos ataques terminan volviéndose guiones culturales disponibles. Justo el tema de la desvivisión colectiva que hubo en Columbine salió a flote porque una de las cosas que más llamó la atención fue que justamente se dio en esta fecha, el 20 de abril, que ojo, no solo coincide con el aniversario de Columbine, sino también con el cumpleaños del señor del bigotito de Chaplin. Y cuando eso le sumas lo que se ha visto en sus redes, y no hablo de las imágenes que han salido alteradas para cambiar la opinión pública, sino de las referencias que supuestamente admiraba, ya no suena tan descabellado pensar que no fue una coincidencia cualquiera. No es una prueba definitiva por sí sola, pero sí son varias señales juntas que hacen sospechar que había una intención turbia detrás. Y eso nos lleva justo a hablar del copycat, porque hay casos que dejan de ser solamente tragedias y se convierten también en símbolos de admiración. El problema es que internet no solo guarda este tipo de referencias, también las mueve, las revive y se las pone enfrente a gente que ya viene cargando coraje, obsesión o ganas de hacer algo así. Y ahí la violencia deja de ser solamente destrucción, también se vuelve todo un espectáculo. No solo se mata, también se monta una escena, no solo se agrede, también se manda un mensaje, no solo se busca hacer daño, también se busca dejar huella, volverse inolvidable y meterse a la fuerza en la conversación pública. Guy Debord hablaba de cómo en la sociedad actual muchas cosas dejan de vivirse solo como realidad y también se convierten en imagen, impacto y espectáculo. Y Goffman por su parte explicaba que muchas veces actuamos frente a otros cuidando cómo nos vemos, casi como si estuviéramos en un escenario. O sea, la idea aquí es que no solo hubo violencia, también hubo una especie de puesta en escena. Y en un lugar como Teotihuacán,
explican, todo eso termina teniendo todavía más impacto. Por eso metemos el tema del terrorismo nihilista, no para decir que esto explica todo, sino como algo que suma a nuestro diálogo, como una especie de hipótesis para pensar una violencia que no siempre se mueve por una causa política sólida, sino por algo más fragmentado, como odio, vacío, deseo de notoriedad, fascinación con la destrucción y búsqueda de una escena que permite volver el acto inolvidable. Lo interesante de esta idea no es tanto si el término es perfecto o no, sino que nos obliga a salir del esquema tradicional donde toda violencia tiene que responder a una doctrina clara, organizada y consistente. Porque a veces no estamos frente a un militante coherente, sino frente a alguien atravesado por una mezcla de referencias violentas, contradicciones ideológicas, símbolos extremos, resentimientos sueltos y fantasías de poder. Y por eso hoy la radicalización muchas veces ya no se ve como el típico adoctrinamiento de antes, sino más bien como una mezcla de imágenes, ideas, emociones y referencias que la gente va agarrando de internet, donde los símbolos importan no solo por lo que dicen, sino por la imagen que ayudan a construir. Eso también explica por qué la discusión sobre si era comunista, fascista o cualquier otra cosa que se les ocurra queda corto para esta conversación, porque incluso si uno de esos elementos estuviera presentes, eso no alcanza para explicar todo lo que hubo detrás, y todo eso, mira, no se va a formar de la nada. También necesita un tipo de sujeto dispuesto a verse reflejado en este tipo de guiones: masculinidad, resentimiento y vacío. Aquí es donde conviene hablar de subjetividad y particularmente de masculinidad, no para convertir esto en una explicación reduccionista donde todo se resume a hombre lento, sino para mirar qué tipo de identidad puede sentirse atraída por estas narrativas de poder, impacto y destrucción. Aquí nos va a ayudar mucho lo que plantea Connell sobre la masculinidad hegemónica. Esta idea de que muchos hombres se les enseña que valer tiene que ver con imponerse, controlar, no mostrarse vulnerables y demostrar poder. Y ¿qué otra manera de mostrarlo que bajo este tipo de conductas? Entonces, cuando alguien vive frustración, vacío o sensación de fracaso, esos guiones pueden hacer que la violencia se sienta, aunque sea de forma muy torcida, como una manera de recuperar fuerza, control o importancia. Muchos de estos guiones violentos ofrecen algo que resulta profundamente seductor, llamativo, para cierto tipo de personas, para ciertas subjetividades masculinas heridas o resentidas. La promesa de dejar de ser insignificante, la promesa de volverse visibles, temidos, memorables, la promesa de recuperar control a través del daño. Y cuando una persona viene arrastrando frustración, vacío, resentimiento o fantasías de superioridad, la violencia puede empezar a aparecer no solo como agresión hacia los otros, sino como una forma torcida de afirmarse a sí mismo. Por esto, este tipo de actos no suele entenderse del todo si solo hablamos de ideología. También hay que hablar de fantasías de grandeza, de necesidad de castigar al mundo, de deseo de dominar una escena, aunque sea por la vía de la destrucción. En otras palabras, no basta con preguntar qué pensaba, también hay que preguntarse qué sentía, qué ganaba al hacer algo así, qué estaba intentando compensar, qué vacío estaba tratando de tapar, qué forma de poder estaba persiguiendo. Y aquí internet vuelve a aparecer, porque muchas de esas fantasías ya circulan y son contenido. No hace falta inventarlas desde cero. Aquí están los personajes, los relatos, las imágenes, la glorificación de la violencia, la estetización de la frialdad, pero también cierto tipo de creadores y contenidos que, sin decir de forma directa haz esto, sí van construyendo una identidad alrededor del resentimiento, la dureza emocional, el desprecio por la vulnerabilidad y la idea de que el mundo te debe algo. Pero mira, yo sé que estaban esperando esto. Vamos a criticar con cuidado a ciertas células de la manósfera. No porque todo ese contenido hable de violencia de forma explícita, sino porque sí existen espacios muchísimo más cerrados donde la violencia explícita ya forma parte de la conversación. Lugares donde no solo se comparte resentimiento o frustración, sino donde también se celebra la idea del castigo, la venganza, la humillación del otro o incluso el uso de la fuerza como forma de recuperar control. Esto lo hemos visto en el caso del agresor del CCH o en el caso del Michoacán, ¿no? Que nos muestran justamente que hay comunidades digitales que alientan estos comportamientos. Pero también pasa en algunos foros, grupos, clips y cuentas donde sentirse rechazado, humillado o frustrado se convierte en una identidad compartida y desde ahí se empieza a ver la agresión no como algo grave, sino como algo justificable o hasta admirable. No todo el contenido de la manósfera habla de violencia de forma tan explícita
Cita. Claro que no, pero sí mueve muchas microagresiones, desprecios y discursos que normalizan la humillación, el castigo, la desconfianza y el resentimiento hacia otros. Y aunque eso no sea lo mismo que promover un ataque directo, sí puede funcionar como una base donde formas más graves de violencia empiezan a parecer menos impensables. Por eso se les dice que contenido como el del Temach no es tan inocente y tampoco es de desarrollo personal como se los quieren vender. Ya en estas células más cerradas, eso puede escalar todavía más. Y cuando todo eso se cruza con resentimiento, aislamiento, odio y deseo de impacto, pues el resultado puede ser más explosivo. Entonces, el punto no es solo que hubiera una ideología disponible, sino que hubo también una subjetividad susceptible de engancharse con ella en la forma más destructiva posible. Y eso vuelve el análisis más incómodo, porque deja de tratarse únicamente de detectar discursos peligrosos y obliga a pensar también qué tipo de malestares, vacíos y construcciones de masculinidad pueden hacer que esos discursos resulten atractivos. Si te está gustando este análisis, oye, por favor, dale like. Yo sé que les cansa que les pida like, pero a ustedes también se los olvida. Hay que equiparar el número de vistas con el número de likes. ¿Por qué? Porque así YouTube va a recomendar más mis videos. Y de paso, déjame un comentario para que YouTube diga, oye, la gente está comentando, la gente está dando like, vamos a mostrárselo a más y que este tipo de análisis llegue a más personas y sigamos promoviendo el pensamiento crítico, analizar desde la frialdad de la ciencia. Mira, me escuché acá bien técnico. Y esto porque luego la gente quiere, mira, apurarse y sacar los temas rápido y no le piensa y es como, es culpa del gobierno actual. No, es culpa del gobierno anterior al actual y la verdad es que todo el mundo tiene culpa. Tú también. Y yo, no sé por qué, pero para estar parejos. Porque luego van a decir, no, ¿por qué me culpa a mí, profe? Está bien, no. Tú eres inocente. Si ya te suscribiste, eres inocente. Gracias. También no te olvides de unirte como miembro a este canal si quieres contenido exclusivo y sobre todo este contenido que profundiza aún más sobre este tipo de temas. Lo que esto revela sobre México. Y todo esto no solo habla del agresor, también habla del país, del momento histórico y del tipo de violencia que estamos empezando a ver con más claridad. Porque lo de Teotihuacán también obliga a preguntarnos si en México estamos frente a una forma de violencia que no encaja del todo ni en el molde del narco ni en lo del terrorismo tradicional, pero que tampoco puede leerse como simple episodio aislado. Una violencia más arbitraria, más espectacular, más mediatizada, más influida por internet y más difícil que clasificar con los marcos de siempre. Eso no significa que el crimen organizado haya dejado de ser central, por supuesto que no, pero sí que quizá ya no basta con usar ese marco para entender toda la violencia relevante del país. Aquí hay algo más circulando, formas de agresión donde se cruzan aislamiento subjetivo, consumo digital, símbolos extremos, fallas de seguridad, deseo de notoriedad y escenarios de alto impacto. Y cuando esas capas se juntan, aparecen casos como este, que desconciertan precisamente porque nos obligan a reconocer que la violencia contemporánea puede adoptar formas mucho más híbridas de las que a veces queremos aceptar. Aquí también entra la dimensión institucional, porque sí, el Estado puede fallar en controlar accesos o en garantizar seguridad en espacios emblemáticos, y esa crítica no vamos a dejarla de lado. Es totalmente válida. ¿Cómo es posible que hayan dejado pasar a alguien con armas? Pero hay que entender que esto también es insuficiente para pensar que el problema se resuelve solo con más vigilancia o más controles o más presencia de fuerza pública, porque una parte del problema sí tiene que ver con seguridad, pero otra tiene que ver con el ecosistema cultural y digital que produce este tipo de guiones violentos, con la espectacularización mediática que amplifica sus efectos y con las condiciones sociales que dejan a ciertos sujetos disponibles para engancharse con todo eso. Entonces, quizá lo que este caso revela sobre México no es solo una falla puntual de seguridad, sino la entrada más visible de una violencia que combina elementos globales y locales, como es el copycat, la radicalización online, el simbolismo extremo, el deseo de impacto y una escena nacional donde todavía estamos acostumbrados a leer casi toda la violencia desde el narcotráfico. En este sentido, Teotihuacán no solo fue una tragedia, también fue una advertencia. Quizá lo más inquietante de Teotihuacán no es solamente que alguien haya disparado en uno de los lugares más históricos y más importantes del país. Lo más inquietante es que el caso parece condensar varias cosas muy propias de nuestro tiempo: violencia convertida en espectáculo, ideología
ideologías recicladas como estética, radicalización digital, pelea política por apropiarse de la tragedia y una subjetividad tan atravesada por vacío, resentimiento y deseo de impacto que ya no necesita una causa perfectamente sólida para destruir, solo un escenario ideal para hacerse visible. Por eso, reducir todo a si el agresor era fascista, comunista, loco, nihilista o cualquier otra cosa, pues la verdad se queda corta, porque incluso si alguna de esas etiquetas captara una parte del problema, seguiría faltando lo más importante: entender la estructura, el sistema y la cultura que hicieron posible que una fantasía lenta se volviera acto. Este caso no solo habla de un individuo, sino de una época donde el odio encuentra vocabularios políticos disponibles, donde internet ofrece guiones lentos listos para imitar, donde los medios convierten la tragedia en eco inmediato y donde ciertos sujetos pueden llegar a sentir que la única manera de existir con fuerza es irrumpiendo de la forma más brutal y sádica posible. Si algo tendríamos que mirar con seriedad, no es solo la etiqueta que se le quiere poner al agresor, sino el tipo de entorno que hace posible que una violencia así ocurra. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos. Y nada, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse a este canal, activando la campanita de notificaciones, hypeando el video si llegaste hasta aquí, porque esto es entre tú y yo y muchos no lo van a saber porque no llegan a este punto. Déjamelo en los comentarios y ponme: profe, yo sí llegué, ya se la sábana y chiflido. Ahora sí, yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye.